Qué alegría saludarte, te habla tu amigo Luis Fernando Manrique. Bienvenido a tu programa Cómo Vivir la Vida, con claves para la felicidad diaria, transmitiendo desde Fresno, California, aquí en Zoom TV, tu canal. Estamos felices de que hoy podamos entrar en un tema muy interesante. El tema titula ¿Cómo hablar para alcanzar el éxito? Y quisiera que entráramos en materia con la palabra de Dios, mirando Romanos el capítulo 15, el versículo 2. Romanos el capítulo 15, el versículo 2. Y desde allí estaremos desprendiendo estas importantes lecciones de la palabra acerca de cómo hablar para alcanzar el éxito. Romanos el capítulo 15, el versículo 2. Miren cómo dice Dios en su palabra. Cada uno de vosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Cada uno de nosotros debiera, al hablar, al abrir su boca, tratar de que todo lo que hablemos edifique a las personas que nos rodean. Vivimos en un mundo donde la gente vive cargada de rencores, de iras, y entonces somos muy dados a tratar mal a los demás. Y saben, lo triste de esto es que donde más maltratamos a las personas es en nuestro propio hogar. Qué tristeza. Por eso, en el tema de hoy vamos a dividirlo en dos segmentos. La primera parte quiero hablar acerca de formas incorrectas de hablar. Y la segunda parte vamos a hablar de las formas correctas de hablar. La palabra de Dios nos presenta ambos lados, esos dos lados de la moneda. Cómo poder cuidarnos para no hablar incorrectamente y cómo debiéramos hablar para agradar a todos los que nos rodean. Comencemos entonces con la primera parte, formas incorrectas de hablar. Número 1, criticar o juzgar. ¿Saben ustedes que hay muchas personas que son críticas todo el tiempo? Y al criticar a alguien o a todos los que pasan por delante nuestro, nosotros cometemos un gran error. Y es que lastimosamente estamos buscando ocultar nuestros propios errores. Por eso las personas que critican, en lugar de verse a sí mismos, están mirando constantemente a los demás. Y no es eso lo que Dios quiere. Y aunque puede ser muy común, aunque es una forma incorrecta de hablar, Dios nos muestra en su palabra que tengamos mucho cuidado con respecto a eso. Vamos a abrir la palabra de Dios para que podamos ser dirigidos por Dios en este estudio. Y quiero que miremos Mateo el capítulo 7. Mateo, vayan conmigo. Evangelio según el apóstol San Mateo, el capítulo 7, el versículo 3 y el versículo 5. Mateo 7, 3 al 5. Dice Dios en su palabra: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Saben, para poder aclarar un poco este versículo, quiero decirte que en la época de Jesús, para realizar las construcciones, se organizaban con columnas y con vigas de madera. Las columnas son las que soportan en forma vertical la estructura, pero las vigas son las que soportan en forma horizontal la estructura. Las vigas no son delgadas, son grandes. Y el Señor Jesús coloca aquí una exageración para que sus oyentes pudieran entender exactamente lo que Él quería decir. Y decía, primero saca la viga que hay en tu ojo antes de sacar la paja que hay en el ojo de tu hermano. Es muy normal que nos dediquemos a mirar los errores y los defectos de los demás. En la relación de pareja esto es una constante. Cada vez que atiendo parejas, generalmente la esposa viene a decirme todo lo malo que tiene su esposo. Y el esposo viene a decirme todo lo malo que tiene su esposa. Y ambos no se han dado cuenta que cada uno de ellos está lleno de muchísimos errores. Y que lo que necesitan primero es mirar su interior para cambiar. Padres que me traen a sus hijos diciéndome todos los errores que tiene su hijo, cuando muchos de esos errores lo heredó del mismo padre. Y el padre a veces es el causante de los errores de sus hijos por no orientarlos de la manera correcta ni corregirlos de la manera correcta. Así que noten ustedes que tenemos problemas con esa forma de criticar, esa forma de hablar, la crítica. Un estudio de la Universidad de Wake Forest, de Carolina del Norte, aquí en los Estados Unidos,
Ese estudio encontró que las personas que acostumbran a criticar a los demás, a juzgarlos continuamente, son personas más infelices que aquellas que ven las cosas positivas de la gente. Otra manera de hablar mal es murmurar. ¿Y qué es murmurar? Pues murmurar es hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por algo. Conversar en perjuicio de las demás personas y a espaldas de las demás personas. Y entonces es cuando vemos que alguien tiene una mala acción o puede ser buena acción, y entonces con el vecino del lado murmuramos y decimos lo malo para que nadie más escuche. Y ese murmurar Dios lo condena, no es correcto. Debiéramos aprender más bien a guardar en nuestra mente todas estas cosas. Y recuerda, cada vez que hables, como lo leímos al principio, debes tratar de dar gracia a los oyentes, que los oyentes sientan que tus palabras los construyen. De lo contrario, es mejor callar. Así que quienes murmuran cometen un grave error. Vamos a la Biblia también, porque la palabra de Dios nos habla de eso. Vamos a Santiago. Santiago, el capítulo 4. Santiago, el capítulo 4. Y el Señor nos advierte nuevamente. Miren cómo es la palabra de Dios. Santiago, capítulo 4, versículos 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Si esa fuera la única parte que leyéramos del versículo, ya estaríamos listos. No murmuréis los unos de los otros. Sigue diciendo, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley. Que cuando tú estás murmurando, estás yendo en contra a los lineamientos divinos, en contra a la ley de Dios. Y mira el versículo 12 lo que dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y condenar. ¿Y quién fue el que dio la ley? Dios. Él es el único que puede darla. Él es el único que puede salvar. Él es el único que puede condenar. Y sigue diciendo el versículo, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? No podemos estar con acusaciones, que es feo, que es gordo, que es flaco, que es bajito, que es alto, que es bonito. No. Y siempre buscando la manera de hacerlo de esa forma incorrecta, murmurando con el otro. De paso, lo que estamos dañando es nuestra imagen. Dios quiere que eso termine. Otra manera incorrecta de hablar es difamar. Difamar. ¿Y qué es difamar? Pues es desacreditar a una persona publicando cosas contra ella, dañar su buena fama. Tito, el capítulo 3, el versículo 2. Tito, el capítulo 3, el versículo 2, nos habla de lo equivocado que estamos cuando difamamos. Dice el Señor y su palabra. Tito capítulo 3 versículo 2, que a nadie difamen, que no sean amigos de contiendas, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con toda la humanidad. A nadie difamen. ¿Alguna vez has querido dañar la mala fama de alguien? Inclusive, pudiera ser que algunas de esas cosas que tú estás diciendo tengan algo de verdad, pero no sería correcto que nosotros estuviéramos dañándole la fama a alguien. Ten mucho cuidado, porque estamos yendo en contra de la palabra del Señor. Mire, cualquier persona que critique o juzgue, cualquier persona que murmure, cualquier persona que difame, lo único que está haciendo es desarrollando un hábito perjudicial para su vida, un hábito que está haciendo terrible daño. Te invito para que esas prácticas desaparezcan de tu vida. Toma en cuenta algunas cosas. Toma en cuenta, número uno, que tú eres imperfecto porque todos somos imperfectos, nadie es perfecto. Tú no eres don perfecto, doña perfecta, que no se equivoca. Quizás muchas personas también quisieran hablar de ti. Es más, quizás muchas personas hablan a espaldas tuyas, pero tú no tienes por qué hacerlo. Si tú quieres ser un verdadero hijo de Dios, guarda lo que Dios dice en su palabra. Número dos, todos somos diferentes. Nunca esperes que las demás personas actúen como tú quieres, porque de esa manera te vas a llevar grandes chascos en la vida. No esperes que hagan las cosas como tú quieres. Miren, hay diferentes maneras de hacer las cosas. Voy a poner un ejemplo sencillo. A mí me gusta comer arroz y sé preparar arroz, pero la manera como yo preparo el arroz es muy diferente a la manera como mi esposa lo prepara y como otros lo preparan. Cuando yo hago el arroz, echo primero el agua, inmediatamente pico la cebolla, la sal y echo el arroz, todo junto. Hay personas que no, hay personas que sofríen el arroz primero
y después de que sofríen el arroz es que le echan el agua. Yo he hecho el agua primero. Y así podríamos mirar miles de maneras de hacerlo, pero el arroz que yo me como queda tan bueno como el que hacen otras personas. Así que entiende que hay muchas maneras de hacer las cosas. No esperes y no juzgues, ni critiques, ni murmures con la gente cuando no hace las cosas igual que tú. Mira, por ejemplo, recuerda también que las apariencias engañan. A las personas hay que conocerlas. Tú no puedes decir simplemente cuando ves a una persona por primera vez, uy, ya me cayó mal, se ve antipático, me parece que no es sincero. Deja de estar aduciendo o creyendo cosas que no son ciertas, son especulaciones tuyas, cuando lo que tenemos que hacer es primero hablar con las personas, conocerlas, saber quiénes son. Y aún así, ten mucho cuidado para que no caigas en el error de estar diciendo cosas incorrectas de las personas. Recuerda que tú también eres imperfecto y recuerda que también podrían estar hablando de ti. No siempre tengo la razón. Algunas personas murmuran y critican porque creen que él es el que tiene la razón y los demás no. Pues yo quiero decirte que ten mucho cuidado, porque así como no somos perfectos ni completamente sabios, el único que no se equivoca es Dios. No podemos tener la razón absolutamente en todo. Por eso cuando se habla de relaciones de trabajo, cuando tenemos que trabajar juntos en el mismo lugar, haciendo diferentes tipos de actividades, aprende de los demás, porque todos tienen que aportarte a ti. No creas que la única manera correcta de hacer las cosas es como tú las haces. También cuando tengas que estar en casa y tengas una discusión de familia, escucha primero para que no estés juzgando en forma incorrecta. También debes recordar que primeramente hay que mirar mis defectos antes de mirar los defectos de los demás. Debo escuchar antes que hablar, y de paso, los que escuchan antes tienen ventajas sobre los que no escuchan. Hay personas que quieren hablar primero. Qué terrible error. Debemos pensar antes de hablar. Debemos mirar a quien se equivoca con misericordia. Hay personas que cometen error una y otra y otra y otra y otra vez. Tratémoslos con misericordia, oremos por ellos para que Dios pueda transformar sus vidas. Quiero entrar a la segunda sección y hablar acerca de las formas correctas de hablar. La palabra de Dios, así como nos ha mostrado formas incorrectas de hablar, como el difamar, como el criticar, como el difamar, como ya lo vimos, también hay formas correctas de hablar. Y comencemos hablando de ella. Vamos al libro de los Salmos, el capítulo 15, el versículo 3. Salmos 15:3. Salmos 15:3. Dice el Señor en su santa palabra. Salmos 15:3. Aquí está. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Dios quiere que nosotros no tengamos que calumniar a nadie. Dios quiere que nosotros no tengamos que hablar mal del prójimo. Y Dios quiere que nosotros no admitamos que se hable del prójimo. Mire, una de las cosas, aquí el tema no es solo hablar mal de los demás. Aquí el tema es que tú no debes permitir que alguien te hable mal de otro. Tú no puedes permitir que alguien venga a criticar. Tú no puedes permitir que alguien venga a difamar. Tú no puedes permitir que alguien venga a estropear con sus palabras esa buena imagen que a veces nosotros tenemos de las personas. Y entonces nos llenamos de prejuicios. Por esa razón, cuán importante es que pensemos antes de hablar. Saben, existen por lo menos 4 tipos de personas en esto de pensar antes de hablar. Número 1, están las personas que hablan y no piensan. Son personas que dicen más o menos así: ya lo dije, ¿y qué? Lo que dije, dije, lo dije y punto. Hablan y no piensan, hacen daño con sus palabras. Quizás conoces a personas de ese tipo, o quizás tú sientes que en algunos momentos has cometido ese mismo error. El segundo tipo de personas son aquellas personas que mientras piensan, van hablando. Y entonces son personas que dicen más o menos así. Son las personas que dicen: yo lo que pienso lo digo. Es que yo no me quedo callado. Es que las cosas hay que decirlas. ¿Conoces a alguien así? Posiblemente tú mismo seas una de esas personas, ¿verdad? No. ¿Quién dijo que uno tiene que decir todo lo que piensa? El tercer tipo de personas son aquellas personas que hablan y después piensan. Y hablan más o menos así. Ellos dicen: ay, ¿por qué lo dije? Ay, qué error que cometí. Me hubiera quedado callado. Uy,
me hubiera evitado tantos problemas. Se arrepienten después de que dijeron lo que tenían que decir. Lo mejor es que no hubieran dicho nada. Pero lastimosamente, eso es muy frecuente. Quizás tú, en algún momento, has cometido este error y eres de las personas que se arrepiente después de que ha dicho las cosas. Pero está el cuarto tipo de personas, el que ojalá todos debiéramos ser. Las personas que primero piensan y después hablan. ¿Sabes? Si tú primero, antes de decir algo, midieras las consecuencias que tus palabras llevarían o afectarían a otras personas, muy posiblemente la gran mayoría de lo que tú pensabas decir, no lo dirías, lo callarías. Quiero hablar en este instante acerca de la prudencia. Cuando nosotros nos comunicamos, debemos comunicarnos con prudencia. Y especialmente no digas todo lo que piensas. Mira, por lo menos el 90% de las cosas que tú piensas no debieras decirlas. Porque generalmente el ser humano tiende a ser muy negativo. Algunos estudios han establecido que de cada 5 pensamientos que hay en la mente humana, 4 son pensamientos negativos. Y lo que hacemos es exteriorizarlos a través de palabras. La palabra de Dios también nos habla al respecto de esto. Y vayan conmigo en el libro de Proverbios, el capítulo 10, el versículo 19. Proverbios, el capítulo 10, el versículo 19. Dice el Señor, Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta pecado. El que refrena sus labios es prudente. Quien habla mucho, mucho se equivoca, mucho yerra. Quien habla poco es prudente. Así que hable lo necesario en el lugar donde debe hablarlo. No esté diciendo cosas de otros a otras personas. Si usted tiene que decir algo, dígaselo a esa persona. De paso, necesitamos ser personas correctas, íntegras, como Dios quiere que seamos. Proverbios, el capítulo 13, el versículo 3, hablando precisamente de lo importante que nosotros debemos cuidar y hablar lo necesario, dice lo siguiente, Proverbios 13:3, dice, el que guarda su boca, guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios, acaba en desastre. Los que hablan sin pensar, los habladores, terminan en desastre. Necesitamos, por la gracia de Dios, aprender a seguir lo que la Biblia dice. Guarda tu boca, guarda tu vida. Otra manera maravillosa en la cual la palabra del Señor nos invita, que debemos aprender nosotros a hablar, es hablar sin soberbia. Esto es muy común. Lo veo en muchos hogares. Se le grita a los hijos, se le grita al esposo, se le grita a la pareja, se le grita a los amigos, se le grita a cualquier persona. Proverbios 14:3. Y bueno, gracias a Dios por el libro de Proverbios, un libro cargado de tantos consejos extraordinarios. Proverbios 14:3 dice el Señor, en la boca del necio está la vara de la soberbia. ¿Y quién es el necio? El necio es aquel que no quiere escuchar, es aquella persona que es terca, que se le dice una y otra vez cómo actuar, pero sigue en su necedad, no quiere recibir consejo. Y sigue diciendo el versículo, sigue diciendo, pero a los sabios sus labios los protegen. Las personas sabias no solo cuidan sus palabras, sino que lo que dicen lo piensan tanto que nadie tiene que recriminarle sus palabras, porque actuaron con sabiduría, pensaron antes de hablar. Hable menos y escuche más. ¿Cuántos oídos tiene usted? 2, ¿verdad? ¿Cuántas bocas? 1. Dios nos diseñó, nuestra composición morfológica está diseñada de tal manera que usted tiene que escuchar más y hablar menos. Escuche el doble y hable la mitad. Eso es lo que el rostro me está diciendo. Pero a veces parece que hacemos todo lo contrario. Hablamos más y escuchamos menos. Cuando tú aprendes a escuchar primero, vas a tener beneficios extraordinarios en tu vida. Las personas que aprenden a escuchar primero están mejor preparadas para responder los argumentos del otro. En cierta oportunidad, alguien llegó a mi oficina muy alterado.
se paró frente a mi escritorio, le dije que se sentara y comenzó a gritarme y a lanzarme improperios. Ah, ustedes, Luis Fernando Manríquez, sí, cómo no. Y me dijo una cantidad de cosas que a mí me sorprendieron. Bueno, yo conocía que quizás no era agradable para algunos, pero no que hablaran tantas cosas terribles de mí. Y me dijo muchísimas cosas. Así que yo lo escuché atentamente por cerca de 45 minutos. La persona de pie, diga y hable. Y mientras él hablaba, yo estaba anotando lo que iba diciendo. Anoté 11 puntos. Después de que terminó de hablar, le dije, ¿hay algo más que quiera decir? La persona dijo 1 o 2 cosas más. Y le dije, mire, quiero felicitarle porque usted es una persona valiente. Pocas personas tendrían el valor de venir a decir todo lo que piensan de mí. Felicitaciones. Ahora, ¿por qué? Ya que usted le di la oportunidad de hablar sin interrumpirlo, usted me podría dar la oportunidad de hablar sin que usted me interrumpa. Tome asiento, por favor. Y la persona se sentó. Y comencé a debatirle con argumentos sólidos cada uno de los puntos que había escrito. Mientras yo iba debatiendo cada argumento, el rostro de la persona se inclinaba, se sentía avergonzada y cuando terminó la reunión estaba muy avergonzada por haber estado en mi oficina lanzando improperios que eran solo calumnias y mentiras. Luego oré con ella y terminamos siendo buenos amigos. Inclusive me dio la oportunidad de invitarme a su casa queriendo resarcir el daño y compartir un delicioso almuerzo con su familia. Qué maravilloso cuando hablamos correctamente. Algunas recomendaciones generales que quiero dar ya para entrar en el último segmento del programa. Número 1, desarrolle el hábito de hablar bien de los demás. No hay nada más lindo que hablar bien de la gente. Y así, nadie tiene que decir nada de usted, porque usted solamente piensa en lo positivo de los demás. Piense que todos tienen cualidades y céntrese en aquellas cualidades para que de esa manera los demás se sientan agradados por usted. Fíjese lo menos posible en sus fallas, fíjese lo menos posible en sus errores. Cuando usted sienta de alguna manera la necesidad de hablar mal de alguien, piense inmediatamente en que esas personas tienen cosas positivas, así como usted, y que entonces tiene que hablar de ellas. Dígale, todos tienen algo bueno. Y quizás voy a ilustrarlo de esta manera. En cierta oportunidad, una hermana de iglesia, ancianita, nunca hablaba mal de la gente. Y algunos de la iglesia se reunieron con ella y dijeron, mira, quizás podamos hacer que ella hable mal de alguien, vamos a hablarle del diablo. Y se sentaron con ella y le dijeron, hermana, queremos conversarle unos instantes sobre el diablo. Lo peor que le pudo haber ocurrido a este mundo es que apareciera el diablo. Ese diablo que ha destruido, ha dañado gente, ha destruido hogares, ha traído el alcoholismo, la drogadicción. Y comenzaron a decir cosas acerca del diablo. Y cuando todos terminaron de hablar, la ancianita dijo, si fuéramos tan constantes y persistentes como el diablo es en lo malo, para hacer lo bueno, seguramente nosotros viviríamos mejor. Ni siquiera del diablo habló mal. ¿La razón? Porque ella había creado la costumbre, el buen hábito, de hablar solo las cosas buenas de los demás. Fíjese lo menos posible usted en que esas faltas y errores que tienen los demás puedan afectar su vida. A veces nos sentimos tentados para poder hablar de la vida y el carácter de otra persona, pero yo quiero invitarles para que se centren en usted mismo. Las personas que se miran a sí mismos son personas que mejoran, que crecen. Usted es el que tiene que cambiar. Usted no está calificado para calificar a nadie. El único que finalmente juzga es Dios. Cuán maravilloso es que la palabra del Señor nos ha orientado y nos ha enseñado cómo poder vivir esa vida maravillosa. El decir maldiciones, el poder tener un vocabulario grosero y soez, no es característica de un hijo de Dios. Porque quiero decirles que aún nosotros, por todo lo que digamos, vamos a ser juzgados. Por eso necesitamos cuidar cada palabra que sale de nuestra boca, especialmente con la gente que tenemos muy cerca y especialmente con nuestra familia. Quiero decirles que he tenido que escuchar a madres que se tratan a ellas mismas como prostitutas, lanzando palabras vulgares para sus hijos. ¿A quién le cabe eso en la cabeza? Pero es la manera como quizás fuimos criados. Alguien tiene que romper
con toda esa secuencia de años y años de estar hablando mal. Es posible que usted me diga, pero es que yo no tengo la culpa, yo vengo de un hogar así, donde hablaban mal, mi papá me enseñó así, mi mamá me enseñó así. No, usted puede romper esos malos hábitos que durante tiempo han venido afectando al seno de su familia y puede comenzar a vivir una vida victoriosa, hablando de manera correcta y refiriéndose de la mejor manera a los demás. Recuerda, cada palabra que sale de tu boca debe construir. Cada palabra que sale de tu boca debe edificar a los oyentes. De lo contrario, es mejor no decirla, es mejor callarla. Si tus palabras no edifican, debo poner un cierre a mi boca. La palabra del Señor lo muestra así con claridad y quiero que vayan conmigo al libro de Efesios. El libro de Efesios, en el capítulo 4. Libro de Efesios, en el capítulo 4. Y miren cómo el Señor lo presenta. Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Toda palabra que salga de tu boca debe edificar. Edificar. Por eso mis recomendaciones finales son, número 1, manténgase ocupado. Las personas que trabajan y se mantienen ocupadas no tienen tiempo de estar pensando en los defectos de los demás. El mantenerse ocupado es una bendición, pero tenga cuidado que el hablar mal de los demás es una doble maldición. ¿Y por qué es doble maldición? Número 1, porque usted está trayendo sobre los demás una sombra de duda sobre su vida, sobre su carácter, sobre su dignidad, sobre su fama. Y está haciendo que los demás lleguen a pensar aún mal de esa persona. Pero número 2, la otra maldición es porque recae sobre usted. Y recae sobre usted porque ahora eso daña su vida, daña su pureza. Dios algún día nos va a juzgar. Vamos a ser juzgados por nuestras palabras. Y por eso quiero terminar con el texto de Mateo, el capítulo 12, el versículo 36. Mateo capítulo 12, el versículo 36. Dice Dios en su palabra. Dice el Señor, Mateo 12, 36. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Toda palabra ociosa que salga de nuestra boca pasará ante el juicio celestial. El que esparce semillas de disensión y la discordia, cosechará en su propia alma los frutos de la muerte. Y los frutos de la muerte eterna, porque el Señor nos juzgará. Has estado cometiendo pecado y yo quiero invitarte para que quede el pecado atrás y comiences una vida nueva. Gracias por haber estado con nosotros en este tu programa, Cómo Vivir la Vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima entrega.